un tema muy importante que es parte de la doctrina de la iglesia. Vayamos a Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9, dice la palabra. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana, en este tu día santo, Señor. Te pedimos que te glorifique, Padre Santo, en medio nuestro. Que tú, Señor y Dios, produzca cambios para el arrepentimiento y para la salvación de aquellos que no te conocen. Tú regeneres, Señor, a tu pueblo para que cada día podamos alcanzar la santidad. Oh buen Dios y Padre, todo esto te lo pedimos en el santo y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El mensaje que he traído para el día de hoy se titula El arrepentimiento para salvación. Y tenemos que considerar que el arrepentimiento es una obra de Dios para la salvación de los perdidos y para la regeneración del pueblo de Dios. En el idioma hebreo, la palabra arrepentimiento está relacionada con el término nahan, o sea, jadear, suspirar. Vino a significar lamentar o estar afligido. En el Antiguo Testamento significaba sentir una pena por algo con tal fuerza que conduzca a un cambio de actitud frente al objeto por el cual se siente la pena. En el Nuevo Testamento se utiliza el sustantivo metanoia, que significa un cambio de mente, con la consiguiente modificación de la conducta. Esa modificación de la conducta es el punto importante aquí, porque si no cambiamos nuestra conducta, nuestra actitud, entonces nos quedamos en un simple levantar la mano en la iglesia o decir que yo me he arrepentido. Pero el arrepentimiento tiene que dar frutos. Si no hay frutos, la persona no se ha arrepentido de manera genuina, de manera verdadera. Aquí vemos en estos versículos que nos habla, capítulo 3, verso 8, el texto que nos sirve de base, dice el apóstol: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dice que el Señor, verso 9, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Qué es lo que pasa? Que el Señor es paciente para con todos, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que la gracia de Dios es tan abundante que Él nos da todo el tiempo para que nosotros podamos llegar a Cristo arrepentidos. Hay algunas personas que consideran que están bien delante de Dios, porque no han matado, no han robado, y entonces dicen: ¿de qué tengo yo que arrepentirme? Eso no ha pasado cuando vamos a evangelizar por las casas. Recuerdo un señor, y lo dijo en una forma muy seria, es que estaba convencido de que él... Pero ¿qué dice la palabra? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces,
la persona que se arrepiente debe dar frutos, y esos frutos son aquellos frutos del Espíritu, ¿verdad? Porque ya andamos en el Espíritu, ya hemos dejado las pasiones de la carne y andamos en el Espíritu. Entonces, si andamos en el Espíritu, vivamos conforme a las obras del Espíritu. Vamos a ver el libro de Isaías, capítulo 55. Isaías 55, versos 6 y 7. Isaías 55, versos 6 y 7 dice lo siguiente: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí vemos, amados hermanos, que el profeta nos está llamando a buscar de Jehová. Dice mientras pueda ser hallado, porque ya habrá momentos en que no estará disponible, ¿verdad? No podrá ser hallado. Ya se le hizo tarde, llegó la noche. Entonces, llamarlo en tanto está cercano. Y nos llama ¿a qué? Llama al impío a dejar su camino de impiedad, de sus malos pasos, de pecado. Y el hombre inicuo deje sus maquinaciones, sus malos pensamientos. ¿Y a qué nos llama? A volvernos a Jehová. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y el Señor, que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Él es amplio en perdonar. Entonces, ¿qué nos dice este versículo además? Que habrá un juicio. Habrá un juicio por el cual el hombre será juzgado. Entonces, aquí nos llama al hombre al arrepentimiento, a dejar los malos caminos, a dejar los malos pensamientos y a volvernos a Jehová. Ese es el verdadero arrepentimiento. Apartarse del pecado, de la maldad, de los malos pensamientos, los malos deseos, y volvernos a Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento, porque hay personas que se arrepienten. Hay personas que se arrepienten de hacer algo, pero no buscan de Dios. Sencillamente se arrepintieron de hacer tal cosa. Dejaron de fumar, dejaron de ir a los colmadones, pero no buscan a Dios. Es un tipo de arrepentimiento que no lleva a la salvación. En el Antiguo Testamento aparece Dios como sujeto del arrepentimiento en lugar del hombre. En el libro de Génesis 6:6, Génesis capítulo 6, verso 6. Vamos allá, por favor. Génesis capítulo 6. Voy a leer el verso 1, el 2 y luego 5. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos
era de continuo solamente el mal. Y el 6, ¿qué dice? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Fíjense, amados hermanos, ese es nuestro Señor, Padre, Creador del cielo y de la tierra, que se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Por qué? Por la maldad que había en el corazón del hombre. No porque Dios fuera pecador, ¿verdad? Porque Dios no miente, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, aquí vemos que Él se arrepiente de hacerle mal al hombre. Cuando nos volvemos a Dios, Él se vuelve de hacernos mal, es lo que dice aquí. En Jeremías 26, del 1 al 3, vamos a leer. Jeremías 26, del 1 al 3, dice lo siguiente. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandé hablarles, no retengas palabra. Quizás oigan, verso 3, quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Aquí vemos una vez más el corazón del hombre inclinado a la maldad, al mal. El pueblo de Judá, ¿verdad? Haciendo todo tipo de cosas que no agradan a Dios. Y entonces Él dice, llama a que cada uno se vuelvan de sus malos caminos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Se va a arrepentir del mal que pienso hacerlo, porque de la condenación eterna ningún hombre no arrepentido podrá escapar. Aquí vemos que se dan dos formas de arrepentimiento. La que se produce cuando la ciudad de Judá se vuelvan de sus malos caminos. En la parte B, que ya vimos, dice este versículo, dice Jehová, y me arrepentiré yo, dice Dios, del mal que pienso hacerle por la maldad de sus obras. Aquí vemos en estos versículos 8 y 9 de segunda de Pedro, que ya hemos leído, que los tiempos del Señor Jesucristo no son los tiempos nuestros. Y no debemos ignorar que los tiempos del Señor, que los tiempos para la segunda venida, no son iguales a los tiempos nuestros. Y no debemos ignorar que estos tiempos nosotros no lo podemos saber. Pero sí sabemos que estamos en los últimos tiempos, no porque sea una deducción nuestra, ni por nuestra sabiduría, sino porque la propia palabra de Dios nos los ha revelado. Vamos a Mateo 24. Mateo capítulo 24, del 33 al 38, y luego el 44. Dice la palabra de Dios, Mateo 24, 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Aquí vemos, amados hermanos, que la venida del Hijo del Hombre primero está cerca. Nuestro pastor siempre nos habla de la cercanía de ese advenimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que está sucediendo en el mundo, porque está sucediendo en todos los países del mundo, incluyendo nuestro país, la República Dominicana. Pero en este verso 44 nos llama a estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y ese estar preparado, amados hermanos, es andar en los caminos de Dios. Es darle la espalda al pecado y andar conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero no solamente quedarnos ahí, sino que hay que perseverar en la fe, hay que perseverar en sus caminos, porque no podemos ni debemos desviarnos de los caminos de Dios. ¿Por qué? Ya lo acabo de decir y lo dice el texto. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es decir, que no nos van a avisar, hermano. Como hay letreros que vemos por ahí, ya no lo vemos, no sé qué raro. Pero había unos letreros por ahí en el elevado de la 27 que anunciaban la venida del Hijo de Dios, con fecha, año y creo que meses y días. Y esos años hace mucho que pasaron y aún no ha llegado. La palabra de Dios no se equivoca, es fiel y es verdadera. Sus promesas son fieles y verdaderas. Ahí no hay temor a equívocos. Pero tenemos que tener claro también en el verso 9 de segunda de Pedro, el texto base, donde nos dice que el Señor es fiel, que no miente, que sus promesas son fieles y verdaderas. En el libro de Números 23:19 dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Sus palabras son fieles y verdaderas de acuerdo a lo que nos dice la palabra. Tiene paciencia para con todos. Nos alarga los días sobre la tierra. ¿Para qué? Para que el hombre se vuelva a Dios. Porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada día entran nuevas personas a las congregaciones que se arrepienten de la maldad. ¿Por qué? Porque ven con sus propios ojos lo que está pasando y muchos de ellos leen la palabra, otros se congregan, pero déjame darme un tiempecito más, principalmente algunos jóvenes, ¿verdad? Hay jóvenes que dicen, déjame disfrutar mi vida y vamos a ver después más adelante, y se lo confiesan a uno. Entonces, ese es el punto que tenemos que tener claro, porque la venida del Hijo del Hombre no será anunciada. Y no tenemos una fecha de término, fecha de caducidad. Sí nacemos, ¿verdad? Por la gracia y la voluntad de Dios, por la gracia común. Pero no tenemos una fecha de caducidad. Nadie sabe aquí el día y la hora que se va. Nadie lo sabe. Pero el Señor sí lo sabe. ¿Cuántos de nosotros no ha perdido un amigo, un familiar joven?
de meses, de años. Yo perdí un hijo de 29 años en un accidente. Y no pensábamos jamás. Le quiero referir a algo. Mi esposa y yo somos miembros de la cooperativa de maestros. Y ellos tienen un plan de ayuda mutua. Y ella fue, yo digo, mira Miguel, la voy a actualizar los datos porque tú no sabes. Cualquier cosita, una coma que tú no lleves, te pueden decir que no, le faltó una coma, ya eso ahí. Bueno. Y cuando ella fue, le dijeron que los hijos no estaban en él como dependientes de ella, como beneficiarios. Los hijos de ella no estaban. Los míos, en el mío sí estaba, pero en el de ella no. Y yo le dije, Miguel, pero ve entonces, llévalas ¿qué te requirieron? Ve, lleva lo que te requirieron para que tú pongas los hijos. Me dijo ella que ¿para qué? ¿Para qué? Pues ella pensaba que nosotros dos no íbamos a morir primero. No tenemos fecha de caducidad, amados hermanos, por lo cual hay que estar preparados de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios para el momento en que suene la trompeta, que la venida del Señor, nosotros podamos irnos con Él. En el texto que nos sirve de base, segunda de Pedro, estamos ahí todavía, ¿verdad? 3, 8 y 9, vamos a leer capítulo 3, desde el 1. Dice el apóstol, capítulo 3, segunda de Pedro, verso 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El verso 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí vemos que también se burlaban. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Cuándo es que viene? Desde que yo nací, desde mis abuelos, estoy oyendo que viene y no viene. Y hemos dicho, hemos leído ya en el texto que Él alarga nuestros días sobre la tierra porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Nos da todos los chances del mundo, todas las oportunidades. Pero cuando se manifieste la ira de Dios, como pasó con Noé, que habla aquí, en el verso 5 dice, estos ignoran voluntariamente, por su propia voluntad, por su propio capricho, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Es decir, hubo un diluvio y fue raído sobre la faz de la tierra hombres y animales. Y también vimos lo que pasó con Sodoma y Gomorra, que el Señor
hasta mandó ángeles a anunciarle lo que iba a pasar, ¿verdad? Y cuando él envió unos ángeles a la casa de No, ¿qué pasó con esos ángeles? Se aglomeraron una gran cantidad de personas y sácalo para que lo conozcamos, para tener relaciones. Fíjense lo grande que se había hecho, la aberración del hombre y la maldad del hombre, que es igual a la maldad del hombre en los tiempos de hoy. Es igualito a los tiempos de hoy. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Recuerden que Abraham intercedió por lo justo cuando Jehová iba a mandar fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Y él le dijo que por 50 justos, tú vas a mandar a destruir todos los impíos. Dice, bueno, si hay 50 justos, me voy a detener mi mano. Fíjense, el hombre, Jehová se arrepintió de hacer maldad al hombre, pero dándole tiempo. Y entonces, ¿qué pasó? Fuego y azufre sobre esa ciudad y todos esos malvados, ¿verdad? Homosexuales y de todo tipo de perversión fueron quemados. El tipo de arrepentimiento que llama la palabra de Dios es para aquellos hombres que no han conocido a Dios, y viene de la necesidad de abandonar el pecado y volvernos a Dios. Esto expresa un pesar, un sentimiento de pesar por haber hecho algo malo, ese arrepentimiento. ¿Nos arrepentimos de qué? Del pecado y de nuestra maldad. Entonces, ¿qué hacemos? Damos marcha atrás, cambiamos de dirección, cambiamos de actitud y nos volvemos a Dios y andamos entonces en los caminos de Dios. Vamos a ver Hechos, capítulo 2. No se me cansen, amados hermanos, que Hechos 2. (37 al 42). Hechos 2, verso 37 dice lo siguiente: al oír esto, se compungieron de corazón, entró una gran pena, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios, llamare. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí vemos, amados hermanos, que el Señor nos llama al arrepentimiento. ¿Qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de nuestros pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Hay un llamado. 39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, aquí vemos que una vez que nos arrepentimos de nuestro pecado, de nuestra maldad, y venimos a Cristo, entonces la iglesia llama ¿a qué? A ser bautizados. Aquí habla de que fueron bautizados, ¿verdad?
Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando lo bautizan, entonces aquí reciben la membresía. ¿Recuerdan? Yo recuerdo cuando recibí la mía. Pero el verso 42 es muy importante en la obra del arrepentimiento que nos conduce a la salvación. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, es decir, en la cena del Señor. ¿No es así, comando? La cena del Señor. Y en las oraciones. Aquí vemos que hay todo un proceso, que no solamente tú te quedas. Yo levanté la mano y me arrepentí de mi pecado. Yo hablé con el pastor y le dije al pastor que yo me arrepiento de mis pecados. Y entonces él me dijo, sí. Entonces me hizo una oración, ahí hicimos una oración. Yo acepté al Señor y ahí me quedé. ¿Se congrega los domingos? Probablemente en la mañana. Pero difícilmente lo veamos en la tarde. ¿Viene a los miércoles de oración? Probablemente venga algunos. Quizás cuando tenga alguna necesidad de oración. Ora en sus casas, en su casa, constantemente, mañana, tarde y noche. Ora por su familia, para que también puedan llegar y recibir la gracia como él la recibió, o ella. Entonces, esa perseverancia es lo que nos lleva a nosotros a la santificación, sin la cual, dice la palabra de Dios, nadie verá al Señor. Usted no puede decir que se ha arrepentido y seguir haciendo lo mismo que hacía antes. Ya dijimos que es un cambio de conducta que se produce en el individuo, que le duele el haber andado en esos caminos y entonces se vuelve a Dios arrepentido. Entonces ya él tiene una vida de oración, una vida de comunión con Dios constantemente. Él se congrega cuando la iglesia llama a congregarse y participa de las actividades que también hace la iglesia. En el día de ayer, sábado, de 8 a 10, estuvimos en esta iglesia, miembros de la Academia Ministerial de la Trinidad. Y algunos hermanos ahí, oramos por muchas peticiones. Y 2 hermanos dieron 2 buenos testimonios. Uno de ellos dijo que tuvo un conflicto con el vecino, o más bien el vecino tuvo un conflicto con él. Y de acuerdo a la respuesta que él dio, de acuerdo a su actitud ante ese problema, la situación se diluyó. Porque su respuesta fue conforme a lo que la palabra de Dios manda. Y entonces esa persona que es impía no tuvo más que bajarse y pedir perdón. Y otro hermano hablaba también de una situación que le pasó con sus vecinos, también con un par de vecinos, y también la actitud de él, su actitud conforme a lo que Dios manda, hizo también que la situación cambiara. Y ahí está la diferencia, mi hermano. La actitud que asumimos ante los problemas, ante las situaciones. Si usted ante un problema antes agarraba su machete y ¿qué es lo que ve, vecino? Vamos, vamos. Pero ahora no. Ahora usted es cristiano, usted ha abandonado el pecado y usted tiene otra actitud. Ya usted anda en los caminos de Dios. Y dice la palabra, vuestros caminos no son mi camino. Entonces, tenemos que tener esa actitud. Y es lo que marca la diferencia entre el que es impío y el que ha venido a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con un arrepentimiento verdadero, con un arrepentimiento genuino. Cuando tú das fruto en tu vida. Cuando la gente dice, oh, pero mira qué cambio ha dado esa persona. Y se verifica ese cambio. No solamente en la iglesia. No solamente en la iglesia. Porque aquí los pastores están al acecho. Cualquier cosa
lo jalan. ¿Saben lo que es jalarlo, verdad? Ven acá, hermano, siéntese ahí. Pero también en el trabajo. ¿Cuál es su actitud frente a sus compañeros de trabajo y frente a su jefe? ¿Usted predica la palabra de Dios en su trabajo? ¿Usted le habla a los hermanos de Cristo en su trabajo? Entonces, con sus vecinos, hay vecinos que son difíciles, bastante difíciles, que a veces hacen que uno tienda a resbalar, pero nuestro Señor y Salvador nos protege y actuamos conforme a su voluntad. Y entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos todas las cosas en manos de Él, que no hay una mano más segura que la de Él para la solución de nuestros problemas. Entonces esa es la diferencia entre el inconverso, la persona que no conoce a Dios, y el que conoce a Dios. Y los tiempos de hoy para la persona que no conocen a Dios son tiempos difíciles. Usted no sabe que hasta por un parqueo, decir, vecino, usted está parqueado en mi parqueo, por favor, a usted lo matan. No ha pasado así, con un ingeniero por ahí que todavía está en juicio. Pero hasta por la música. Vecino, por favor, esa música, y se han conocido varios casos, que por la música, que usted vaya y le diga, vecino, bájeme esa música, por favor, que yo estoy enfermo, me duele la cabeza, o está muy alta y yo no. Hay vecinos que ponen música en sus apartamentos y hasta en los parqueos, que usted si está viendo un programa de televisión, tiene que apagarlo, no puede. Y si usted está oyendo un programa de cualquier naturaleza, una prédica, usted no la puede escuchar. Y usted quiere hacer una llamada y tiene que irse para un lugar escondido donde esa música no interfiera en su conversación. Hay gente así, en los apartamentos y en los parqueos. Imagínese usted cómo se ha multiplicado la maldad del hombre. Y ya hay que tener más cuidado nosotros ahora que andamos en los caminos de Dios, de cuidarnos de ese tipo de personas. Por eso es que hay que llevar el evangelio a toda criatura, a todas partes. Entonces hemos visto, amados hermanos, que el arrepentimiento es un don de Dios, es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese arrepentimiento genuino nos aparta del pecado y nos da una vida nueva en Cristo Jesús. No es solo dejar de hacer lo que tú estabas haciendo, tomando, fumando, visitando colmados, etcétera, siéndole infiel a tu esposa, etcétera, etcétera. El verdadero arrepentimiento es volverse a Dios. Vamos a leer el libro de Colosenses ahora, capítulo 3, Colosenses 3. Del 5 al 17. Debemos centrarnos, dice estos versículos, nuestros esfuerzos en alcanzar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es llevar una vida que agrada a Dios. Vamos a ver, Colosenses 3, verso 5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora que hemos conocido a Dios, que nos hemos arrepentido, hemos abandonado el pecado y nos hemos vuelto a Dios, dice lo siguiente: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo,
malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Ven cuál es la vida en la cual andábamos antes? Murmuraciones, infidelidades, borracheras, orgías, etc. Y abrazar el camino de Dios totalmente diferente, revestidos de amor para poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue entregado por Judas y luego crucificado, Judas más tarde, después que había cometido el hecho, había entregado a nuestro Señor y Salvador, ¿qué hizo? Se arrepintió. Pero ese arrepentimiento lo llevó a volverse a Dios. No, al suicidio. Entonces no fue un arrepentimiento genuino. El ladrón en la cruz se arrepintió de la maldad que había hecho. Y le dijo al Señor, cuando esté en tu reino, acuérdate de mí. Se arrepintió. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cuál fue la respuesta? Hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Hubo un arrepentimiento. Él se volvió a Dios y Dios lo perdonó. Igualmente en el Salmo 15. El Salmo 15 nos indica, nos enseña quiénes habitarán en el tabernáculo de Dios. Salmo 15. Dice lo siguiente: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, dice la palabra, salmista David, el que hace estas cosas no resbalará jamás.
aquí nos habla claramente de lo que tú debes hacer cuando andas en los caminos de Dios. No calumniar, no murmurar, no hacer mal al prójimo, no admitir reproche contra tu vecino, etcétera, etcétera. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Ahora, amados hermanos, el arrepentimiento es solamente para los inconversos, para los que no han conocido a Dios. Tú y yo debemos arrepentirnos cada día. En el libro de Apocalipsis, vamos allá para ir concluyendo. Lo noto ya un poco cansado. No, podemos seguir entonces hasta las 10. Ok. En el libro de Apocalipsis, en el mensaje de Dios a las 7 iglesias, a 5 de ellas le hace un llamado de arrepentimiento. Vamos a ver Éfeso 2:5. Apocalipsis. Apocalipsis 2:5. Ok, vamos a ver el mensaje a la iglesia de Éfeso. Ahora sí, mi hermana. ¿Cómo yo me haría si usted no está aquí? Iglesia de Éfeso. Éfeso, capítulo 2 de Apocalipsis. Mensaje a la iglesia a Éfeso. Verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hay un mensaje claro a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Estamos hablando de personas que ya se han arrepentido y andan en los caminos de Dios. Pero le hace un llamado aquí, que se recuerde de dónde has caído, de aquellos caminos donde anduvieron. ¿Y qué debe hacer? ¿Cuál es el llamado? Arrepiéntete, porque si no, quitaré tu candelero de su lugar. A la iglesia en Pérgamo, verso 16, en ese mismo capítulo, 16, dice, estamos en Apocalipsis 2, verso 16, dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Aquí llama también al arrepentimiento. La iglesia en Tiatira, del 20 al 23, le dice a estas iglesias, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, una mujer malvada, ¿verdad?, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí nos habla claramente, amados hermanos, que el juicio de Dios vendrá sobre los hombres que no obedecen o que no obedecieron a su palabra.
Entonces, amados hermanos, en esta mañana el llamado es al arrepentimiento, a un arrepentimiento genuino, llamado para aquellas personas que aún no se han acercado a Dios, que no se han arrepentido, que no andan en sus caminos. Pero la iglesia aquí nos habla en el mensaje a estas iglesias a que nosotros también debemos arrepentirnos cada día. Porque como dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Somos pecadores. Pero ¿qué debemos hacer? Ya en la lectura hemos dicho que los que perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la oración, en el bautismo, en la cena del Señor y constantemente buscando la dirección de Dios, no apartándose de sus caminos, entonces el Señor nos dará nuestra recompensa. Si no lo hacemos así, aquí nos habla de que nuestro candelero será quitado de nuestro lugar. No veremos, probablemente, si nos apartamos de los caminos de Dios, o si sencillamente lo hemos reconocido, pero no tenemos una vida de piedad, no hacemos obra de misericordia. En sentido general, no andamos en los caminos de Dios. Perseveremos, amados hermanos, en la doctrina de los apóstoles, para que podamos, cuando llegue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, podernos irnos con Él a morar por la eternidad a su lado, en su reino. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje que ha sido predicado conforme a tu palabra, para que tu palabra, Señor, llegue a los corazones de aquellas personas que no se han arrepentido, para que se produzca en ellos, por la obra del Espíritu Santo, por medio de tu gracia, ese arrepentimiento verdadero y genuino que implica el apartarse del pecado y volverse a Dios. Fortalece tu iglesia, Señor, regenéranos cada día. Ayúdanos a alcanzar la santidad, Señor, para poder estar en tu presencia. Bendícenos en el trayecto del día, las próximas predicaciones, cantos, himnos. Cuida de tu iglesia, Señor, hoy y siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, amados hermanos.